Buenos días, ingeniera. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los nutrientes secundarios. En este caso nos tocó el azufre. El grupo está conformado por León López Omar, Pablo Domínguez Alejandra, Suárez Pacheco Anthony y quien les habla, Laos Román Diego. Introducción. Como sabemos, el azufre es un elemento químico fundamental para todos los organismos, siendo así necesario para muchos aminoácidos. Este macronutriente en las plantas es muy importante ya que nos va a servir de protección de las células, evitando la deshidratación por el calor y la sequía. También juega un papel en la protección de daños a las células por el frío. Siguiente. Fuentes de azufre. Aquí tenemos algunos minerales fuentes de este elemento, como el yeso, anhidrita, blenda, galena, pirita y cinabrio. Otra fuente de mucha importancia del azufre vendría a ser la atmósfera, ya que este contiene cantidades variables de ácido sulfhídrico, que es un gas inflamable, incoloro, de color característico a un huevo en mal estado. También tenemos al dióxido de azufre, partículas de polvo que contienen este elemento y otros gases. En algunos suelos ricos de fierro, aluminio y caolinita se podría decir que son una fuente de azufre, ya que estos van a ser capaces de absorber el sulfato de la solución del suelo y va a liberarlo de manera lenta por el intercambio aniónico, especialmente abajo de pH. Dentro de lo que es el azufre, en lo que es fertilidad, tenemos lo que es el ciclo del azufre en el suelo. El contenido de azufre en el suelo va de distintas maneras, de distintas formas, perdón. En forma soluble, en forma relativamente soluble y en forma insoluble. En forma soluble tenemos lo que son los sulfatos, porque lo que pasa con el azufre es que primero, para que sea asimilable para la planta, tiene que oxidarse y formar lo que es un sulfato, entre los cuales tenemos sulfato de magnesio, de sodio y de potasio. En forma relativamente soluble tenemos lo que es el sulfato de calcio y en forma insoluble tenemos lo que es el sulfato de bario y estroncio. Aquí en la imagen podemos ver lo que es lo del sulfato y su relación tanto con los medios como con la atmósfera y las plantas. Pero esto se va a explicar más adelante en lo que es el ciclo del azufre. Asimismo, en promedio, todos los suelos, o la mayoría de suelos, tienen un promedio de 0,02 a 2% de porcentaje de azufre en el suelo. También en los suelos orgánicos tenemos de 1 a 5%, en ciénagas de 3 a 5%, y donde más azufre se encuentra es en los suelos con ceniza volcánica, donde el porcentaje de azufre va de 12 a 20%. Ahora, ¿cómo funciona el azufre en el suelo? El azufre, el azufre en el suelo tiene diferentes fases o diferentes formas de acción o cosas que hacer. En este caso tenemos lo que es la mineralización, oxidación, reducción y absorción. En un inicio tenemos lo que es la mineralización, donde tanto los residuos vegetales como animales pasan un proceso de mineralización, donde aquí sale lo que es el azufre inorgánico. Este azufre no está disponible para la planta, tiene que primero pasar a lo que es la etapa de oxidación. En la etapa de oxidación es cuando el azufre se pasa a ser lo que es sulfato. Y luego de que pase a ser sulfato, este propio sulfato pasa por un proceso de reducción, donde tanto se junta con el hidrógeno o el fierro, donde cuando se junta con el hidrógeno pasa a volatilizarse y pasa a ser parte de lo que es la atmósfera. Pero cuando se junta con el fierro con otros elementos, puede quedar no puede estar disponible para la planta. Ahora, de ese resto de azufre que queda, pasan lo que es la absorción. En este caso, la planta absorbe lo necesario de azufre que necesita. Y como mencioné anteriormente, solo lo absorbe cuando se oxida y se forma el sulfato. Buenos días compañeros, buenos días compañera. A mí me tocó exponer sobre el ciclo del azufre. Como todos sabemos, el azufre es un microelemento
para la planta, poco móvil en el suelo, ¿no? Pero de vital importancia. Para ellos debemos entender bien el ciclo del azufre. El ciclo del azufre tiene unas 4 hasta 5 entradas, se lo puede considerar, ¿no? De la forma en la que el azufre se va a incorporar al suelo. Una de ellas, la primera, la más común, es la deposición atmosférica. En la deposición atmosférica hay dos formas, la seca y la húmeda. En la forma seca, bueno, el azufre se transmite, ¿no? Mediante vientos con polvo, van a traer azufre y se van a depositar en el suelo. Y la húmeda son las lluvias. O sea, este, otra forma de incorporación de azufre al suelo son los abonos orgánicos. Todos los abonos orgánicos que uno se vaya a incorporar al suelo, ya sea cualquier tipo de abono orgánico, todos van a tener azufre, pero azufre no directamente eh, disponible para la planta, ¿no? Va a estar en su estado orgánico, de azufre orgánico. Para que esté disponible para la planta va a tener que mineralizar las bacterias, los organismos que mineralizan, lo reducen a qué? A sulfato, para que esté disponible para a ese O4 2000. Bueno, de una vez que esté el sulfato, el azufre, ahí sí va a poder ser absorbido por las plantas. No es la única forma en que las plantas van a absorber el azufre, en este caso. Pero aparte de ser absorbido por las plantas, ¿no? Se puede inmovilizar en el suelo, ¿no? Y fijarse como un mineral azufrado, ¿no? Eso sería la segunda forma de incorporación al suelo del azufre. La tercera es de residuos de plantas, ¿no? A veces incorporamos materia verde, materia orgánica compuesta o parcialmente compuesta. Y también tiene azufre, pero es un azufre orgánico, ¿sí? No va a estar disponible de inmediato para la planta, va a tener que mineralizarse, ¿no? Mediante las bacterias, ¿no? Y de una vez que esté en sulfato, sí va a poder ser absorbido por la planta. Otro método, otra forma de que el azufre se fije en el suelo, se quede en el suelo, es la meteorización, ¿no? Ya sabemos la composición de la roca parietal, no tiene saprolito y todo. Se va meteorizando la roca y bueno, se liberan minerales de azufre. Este, bueno, la quinta manera de incorporar azufre al suelo es la fertilización mineral, ¿no? La que comúnmente vemos en la agricultura. Para casi todas las aplicaciones se usan lo que son sulfatos, ¿no? Sulfato de potasio, sulfato de magnesio. Hay miles de sulfatos. ¿Por qué? Porque es la manera o es la forma del azufre en que es absorbida por la planta. Como podemos ver aquí en el ciclo del azufre, podemos agregar el fertilizante sulfatado directo y bueno, va a estar disponible inmediatamente para la planta, pues, pero también hay fertilizantes que contienen lo que es el azufre elemental, vamos a incorporarlo al suelo, pero no va a estar inmediatamente disponible para la planta. Los microorganismos y las bacterias van a tener que hacer su trabajo, oxidarlo, ¿no? Para que tenga que ocurrir una oxidación bacterial y van a tener que degradar los sulfatos para que así pueda ser la planta. Esos serían los 5 métodos o las 5 formas en las que se añade, o bueno, natural, o en este caso de los fertilizantes, antropológicamente del azufre al suelo, en el caso de los cultivos. Pero así como hay entradas, ¿no? También hay salidas, ¿no? Que bueno, no son salidas, sino que es un ciclo, el ciclo no se cierra, simplemente se repite. Si no, sería más la salida, pérdida de lo que es el azufre. Una de las principales, o bueno, la principal de ellas es la cosecha, ¿no? Porque en la cosecha todos sabemos que los micro y los macronutrientes son traslocados a los frutos, ¿no? Porque la planta busca eso, busca este,
fomentar su progenie. Siempre va a tratar de prevalecer y crear descendencia. Entonces transmite la mayor parte de los nutrientes absorbidos hacia su descendencia. Entonces, como estamos hablando en este caso del azufre, el azufre está enfocado en los frutos, como cosechamos los frutos comúnmente, este, nos llevamos el azufre, por así decirlo. Es una de las formas de salida del azufre, ¿no? Otra de ellas, si bien es cierto, no es una forma de salida, pero que ciertamente se aleja del ciclo, es la formación de minerales, como había dicho. Las bacterias pueden reducirlo a tal forma, el azufre que puede ser fijado en el suelo, ya no absorbido para la planta. Otra forma de pérdida o de salida, en este caso sería pérdida directamente del suelo, es la volatilización en dos gases en particular, dióxido de azufre y los sulfatos de hidrógeno. Estos dos gases se van a la atmósfera y bueno, el azufre es volatilizado, ¿no? Otra de ellas es la salida por escorrentía, ¿no? Y erosión, cuando se aplica una mala fertilización, ¿no? En contra de la pendiente y así, ¿no? O cuando hay una mala práctica de riego. Bueno, básicamente este es el ciclo del azufre y le doy paso a mi compañero. Ya. Como mi compañero mencionó, dentro del ciclo de azufre también tenemos lo que son las pérdidas del azufre. Dentro de estas tenemos la pérdida por la atmósfera, como mencionó, el azufre se junta con el hidrógeno y eso termina haciendo que pase lo que es la atmósfera. Luego, la materia orgánica de cierta manera tiene retención de lo que es el azufre, pero mientras se va mineralizando va soltando este azufre y este azufre es el que posteriormente es el que la planta absorbe. Luego también tenemos lo que es las temperaturas que reducen a la absorción. En este caso, el azufre cuando hay bajas temperaturas, de cierta manera la planta no lo asimila. También tenemos la presencia de calcio. Cuando hay presencia de calcio, lo que pasa es que el azufre con el calcio se juntan y entonces queda de manera no disponible para la planta. Y por último tenemos tanto la pérdida por lavado y erosión. Como mencionó mi compañero, las lluvias pueden hacer que el azufre se divide y pues ya no hay azufre como tal. Luego, entonces, pasamos a las funciones del azufre en la planta. El azufre sirve de manera de estructura para la planta, en este caso para la parte de lo que es síntesis de aminoácidos. Como aquí podemos ver en la imagen, vemos que tenemos aminoácidos como la cistina, cisteína y metionina, los cuales están formados por azufre. Asimismo, tenemos que participar en la creación o en la elaboración de la clorofila. Participa en las actividades de ATP y ATPS. Y lo importante es que, asimismo, así como mencionaron mis compañeros, forma parte de las estructuras. En este caso, también ayuda a la estructura de lo que es la fitoalexina y la glutatión. En este caso, estas dos son defensas, las cuales ayudan a la planta a combatir tanto enfermedades transmitidas por plagas o también enfermedades causadas por el medio ambiente. Un ejemplo práctico sería lo que pasa en el páprica, que vemos que el páprica le ataca lo que es la prodiplosis, es un ácaro. Este ácaro lo que hace es comerse los brotes y los nuevos brotes, entonces estos no crecen. Entonces lo que se hace es aplicar azufre encima de las hojas y encima de los brotes, bueno, los nuevos brotes, para que así los ácaros de cierta manera ya no los coman o que la planta pueda reestructurarse otra vez. Y por último, las funciones del azufre es que también ayuda tanto el sabor y el olor de ciertos alimentos, ciertos vegetales. En este caso, un ejemplo son el ajo y el nabo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra planta presenta deficiencia de azufre? Lo que pasa es que se genera primero un amarillamiento apical que empieza de arriba y va hacia abajo. Como se mencionó, el azufre está implicado en la producción de clorofila, pero al haber deficiencia de esto, genera un amarillamiento. Asimismo, cuando se usan
fertilizantes que están libres de azufre. Cuando no hay azufre disponible en el suelo, y nosotros también ayudamos a esto aplicando fertilizantes sin azufre, de cierta manera la planta no va a tener lo necesario para hacer su estructuración o generar la clorofila. Y por último tenemos que suelos de textura gruesa o regiones húmedas y lluviosas. Como mencionó mi compañero en el ciclo del azufre, la lixiviación es un problema muy claro en el azufre, ya que la presencia de altas lluvias hacen que prácticamente ocurra un lavado. Y como podemos ver en las imágenes de abajo, tenemos un amarillamiento en la hoja de maíz y vemos la diferencia entre una hoja que tiene azufre o que presenta azufre. Vemos que está verde, un verde sano, y a comparación vemos cuando hay deficiencia de azufre. Vemos que se genera un verde más claro, un verde yéndose a amarillo. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que son las fuentes azufradas. Como podemos ver en el siguiente cuadro, tenemos los fertilizantes que son utilizados aquí en nuestra agricultura. Tenemos la fórmula química, el porcentaje de azufre y la forma en la que se encuentra. Podemos resaltar claramente que el azufre elemental es el que tiene mayor porcentaje de lo que es azufre, teniendo entre 30 a 100%. Luego tenemos al yeso agrícola, que tiene de un 12% a un 18% de sulfato. Esto es lo que es más asimilable por la planta. Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta imagen demostramos todos los fertilizantes mayormente utilizados acá, ¿no? Como es el azufre, tenemos el sulfato de amonio, el yeso agrícola, el sulfato de potasio y el superfosfato triple. Siguiente. Ahora, con lo que es la solubilidad en el agua, las fuentes azufradas se presentan como solubles e insolubles. En las solubles tenemos lo que es el sulfato de amonio, también tenemos el yeso, el sulfato de potasio, el superfosfato simple, el sulpomax, entre otros. En los insolubles tenemos dos, que son los pocos reactivos y los reactivos. En los pocos reactivos tenemos el azufre elemental con una granulometría gruesa, mientras que en los reactivos tenemos un azufre elemental con granulometría fina. En lo cual lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, como podemos observar acá, tenemos el azufre elemental, el cual va a sufrir un cambio, como mencionó mi compañero, en el ciclo del azufre, que es la oxidación, en el cual va a pasar por ciertas condiciones, que es la temperatura, la humedad y entre otros tamaños de partículas del material aplicado, en el cual se va a convertir en sulfato. Una vez que ya está convertido en sulfato, que es la forma más oxidada del azufre, se vuelve soluble y estará disponible para la planta. Pero también va a tener correr el peligro que le había mencionado de pérdida, que podría ser por volatilización o por erosión. Luego vemos que el el azufre elemental no es soluble en el agua y se mantiene disponible en el suelo, como es el azufre elemental, el sulfato de hierro, el amonio y el aluminio, que son acidificantes. Esto podría apoyar un poco a lo que son los suelos calcáreos. Esto sería todo. Muchas gracias.